Hola a todos, mi nombre es Ángela Rosas, soy de la especialización de Neuropsicología de la Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana y en este video les voy a explicar sobre la percepción, cómo funciona la transducción, el procesamiento subcortical, corteza, procesamiento cerebral y tipos de agnosias. Para comenzar, debemos saber qué es la percepción. La percepción es un proceso cognitivo que se encarga de captar, procesar e interpretar estímulos sensoriales. Esta información es captada a través de los sentidos y posteriormente es procesada en áreas cerebrales específicas. Una vez que hayamos recibido esta información, nuestro cerebro la intentará combinar con información con conocimientos previos con el fin de darle un significado y que nos resulte más comprensible, ya que esto nos permitirá liberar más recursos para nuestra vida y tomar decisiones más rápidas y complejas. Por ejemplo, en una acción concreta como lo es comer, recibimos diferente tipo de información dependiendo del tipo de percepción. ¿Sí? Esto hace que podamos predecir el estado de un alimento únicamente con información limitada, como lo es el olor o la temperatura, por lo que no hay necesidad de probarlo. Entonces, aquí usamos percepción gustativa, ¿no? Que viene de la saliva. Percepción olfativa, esta viene del aire, de lo que olemos. Viene también la percepción táctil, que es de lo que percibimos con nuestra piel. Viene la percepción visual, ¿sí? Que es todas las ondas que viajan hasta nuestros ojos, lo que hace que lo podamos ver. Y la percepción auditiva, que es lo que nos hace que lo podamos escuchar. Otro ejemplo de percepción es cuando esta ayuda a la persona a saber que hay fuego cerca por el humo, ¿sí? El cerebro huele el humo a través del olfato y lo ve a través de la vista, por lo que atribuye un estímulo visual y hace dar a la idea de que hay fuego cerca. Continuamos con el proceso de transducción. La transducción es la comprensión de la percepción, ¿sí? La transducción es el intento del cerebro por comprender el estímulo que se recibe. El proceso de transducción empieza por la sensación. Cuando una persona tiene una sensación o una señal sensorial, lo que hace la transducción es traducir esa señal a una señal eléctrica que es enviada a través del sistema nervioso al cerebro. Esto se lleva a cabo por medio de receptores sensoriales. Estos receptores sensoriales pueden ser la visión, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Cada uno de estos centros sensoriales busca estímulos diferentes y los capta de maneras diferentes, ¿sí? Una vez que estos receptores han recibido el estímulo, que este estímulo puede ser cualquier cosa del entorno, como la luz, un movimiento, el cuerpo envía esta señal al cerebro y el cerebro intentará comprender ese estímulo de tal manera que sea igual a cómo lo experimenta la persona, ¿sí? Este es un proceso en el cual el cerebro intenta comprender ese estímulo y eso es lo que se conoce como transducción. Este es un proceso que ocurre muy rápido, ocurre en milisegundos. Ahora entraremos en la fase de procesamiento subcortical.
Este procesamiento se hace a través de unas estructuras subcorticales que a la vez hacen un conjunto de formaciones neuronales diversas y está ubicado en la profundidad del encéfalo. Estas estructuras subcorticales son como el motor de nuestro cerebro. Es el epicentro de nuestras emociones, movimientos y respuestas automáticas. Y también nos ayuda a mantenernos en equilibrio. Dentro de estas estructuras encontramos al tálamo, el cual es la estructura más voluminosa que tiene nuestra corteza cerebral. El tálamo ejerce como puente entre los estímulos sensoriales que recibimos a través de nuestros sentidos y nuestra percepción, permitiéndonos interactuar con el mundo que nos rodea. Así pues que el tálamo procesa esta información sensorial descartando las partes que no son demasiado importantes y mandando el resultado final hacia la corteza del cerebro. Aquí esta información seguirá siendo procesada. Hay que tener claro que este proceso no solo tiene lugar en el tálamo. El tálamo es la parte más importante. Sin embargo, en él participan varias redes de neuronas distribuidas por todo el cerebro. Un ejemplo de procesamiento subcortical es el caso del procesamiento de información auditivo. La información proviene del nervio auditivo, esta llega a los núcleos cocleares del bulbo raquídeo y transcurre por vías paralelas terminando en el núcleo geniculado medial del tálamo. Continuando con la corteza cerebral, esta hace referencia al exterior del cerebro. Esta capa está formada por una fina capa de tejido nervioso, de conexiones neuronales y neuronas, y esta envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Además de esta fina capa, también está formada por 6 capas de células. El correcto funcionamiento de la corteza cerebral hace que tengamos la capacidad de percibir lo que nos ocurre y nos rodea. Además de esto, nos da la capacidad de juicio y decisión y de entender y producir el lenguaje. En el cerebro se encuentran 3 tipos de corteza. Tenemos la arquicorteza, que esta es la encargada de las respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia, la cual es formada por el hipocampo. Como segundo tipo tenemos la paleocorteza, que esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Y tenemos la isocorteza, o también llamada neocorteza, que esta es la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. La corteza cerebral también puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales. Está el área sensitiva. Esta área recibe la información sensorial desde los núcleos concretos del tálamo. Esto significa que la información percibida por los diferentes sentidos, como lo son la vista, oído, olfato, tacto y sabor, viajan hasta estos núcleos para que posteriormente el área sensitiva reciba esta información. Tenemos el área motora. Estas zonas son encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal. Dentro de esta área encontramos el área motora primaria y el área del lenguaje de Broca. Y por último tenemos el área de asociación. Estas áreas son las encargadas de hacer las funciones mentales más complejas y abstractas, como son los mecanismos de memoria, dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tiene una influencia en el desarrollo de la inteligencia y de la personalidad. Un ejemplo de esto es cuando miramos un cuadro sobre un fondo blanco. El procesamiento reúne información muy sencilla
que es el color, la orientación, los bordes del objeto. Esto es para decidir dónde está el foco de atención. Una vez que se procesa esta información, hay un filtro el cual decide qué tan importante es lo que estamos viendo y lo que se está procesando y qué procesos cognitivos deben estar disponibles para esto. El primer paso para que se procese la información debe ser el almacenamiento. Existen diferentes tipos de memoria. Están incluidas las sensoriales, la memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y la memoria de trabajo. Para que esta información se procese, debe ser almacenada y posteriormente codificada. Esta codificación debe ser específica a los diferentes tipos de estímulos sensoriales. Posteriormente, continuamos con la recuperación de la información. Ya cuando esta información esté almacenada, esto se debe recuperar del almacén de memorias, es decir, recordar eventos pasados. Para hacer este proceso se hace una reconstrucción de lo que pudo haber sucedido gracias a los detalles que el cerebro decidió almacenar. Esta recuperación de la información se desencadena por una señal, por un estímulo ambiental que incita al cerebro a recuperar el recuerdo específico. Tenemos lo que son las agnosias. Las agnosias es la incapacidad para procesar determinadas clases de estimulación sensorial. Generalmente aparecen como consecuencia de lesiones cerebrales que resultan de accidentes cerebrovasculares o trastornos neurológicos como las demencias o traumatismos cráneoencefálicos. Tenemos diferentes tipos de agnosias. En esta ocasión vamos a hablar de las principales tipos de agnosias. Tenemos la agnosia visual, que consiste en el déficit del reconocimiento de objetos a través de la vista sin que haya una afectación en los órganos sensoriales. Normalmente se produce a causa de lesiones en el lóbulo occipital izquierdo o en cualquiera de los lóbulos temporales. Tenemos las agnosias táctiles o somatosensoriales, que es la incapacidad para identificar objetos a través del tacto. Este puede ser causado por lesiones en la parte inferior del lóbulo parietal. Y hay un subtipo que es significativo, que es la agnosia digital, y esta afecta específicamente al reconocimiento a través de los dedos de la mano. Y por último tenemos las agnosias corporales, que es la incapacidad para identificar el propio cuerpo. Tenemos diferentes tipos, como la somatognosia, que se relaciona con todo el cuerpo. Tenemos la hemiasomatognosia, que aparece solo en una de sus mitades, y la autotopagnosia, que es cuando la persona es capaz de ubicar espacialmente las partes de su cuerpo. Tenemos las agnosias motoras, o también conocido como apraxias, que consisten en tener dificultades para recordar y ejecutar esquemas motores aprendidos anteriormente.